Bien, procederé a leer la semblanza curricular del doctor Fructuoso. Él es investigador y profesor titular C de tiempo completo. Ha realizado estudios de licenciatura, maestría y doctorado por la Facultad de Ciencias en la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación está relacionada con las neurociencias en general y con el estudio experimental del sueño y sus trastornos. Ha sido el pionero del estudio del sueño en México desde 1965. Es fundador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en 2015. Ha realizado estudios en el extranjero como su especialidad en neurofisiología por el Departamento de Medicina Experimental en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon en Francia. Ha realizado una estancia postdoctoral por el Departamento de Fisiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de París, Francia, en 1977. Ha participado en distintos comités de evaluación y ha recibido distinciones, en las cuales destaca la más reciente, que es el premio otorgado por la Academia Mexicana de Medicina del Dormir por la investigación e implementación de un modelo animal para analizar el efecto de fármacos antiepilépticos sobre los trastornos del sueño provocados por crisis epilépticas generalizadas, en el segundo Congreso Internacional de Medicina del Dormir, en agosto 18 de 2023. Ha realizado publicaciones en español, inglés, portugués, italiano, alemán y ruso, y diversas publicaciones en revistas especializadas. Ha realizado capítulos en 76 libros, tiene 5 libros escritos y ha dirigido alrededor de 58 tesis. Démosle un aplauso y una bienvenida al doctor Fructuoso. Bueno, pues ustedes me dicen. Adelante, doctor. No te quise quitar la palabra. Bueno, entonces ya puedo continuar. Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación al doctor Escoto y a su equipo de trabajo. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente. Es como la cuarta o quinta vez que llego aquí. La quinta, dice el maestro Montaño. Aunque siempre me he perdido, pero estamos aquí. Así que muchísimas gracias. Van a ver, es muy interesante lo que vamos a analizar. Parece de ciencia ficción, pero no es del todo ficción, es ciencia. Así que vamos a realizar más que un viaje supersónico, un viaje a velocidad de la luz, porque vamos a recorrer el origen del sueño. El origen del sueño, porque todos los animales tienen la capacidad de dormir, desde aquellos que no pueden ver solamente con la ayuda del microscopio, hasta nosotros que estamos aquí, como ya explicó muy bien el doctor Escoto, pues tenemos la capacidad de dormir y de soñar, esa actividad mental que siempre ha llamado la atención al ser humano, que ya describió muy bien el doctor Escoto. Bueno, pues vámonos rápidamente porque si no, no nos va a dar tiempo. Bueno, ahí tienen un esquema rápidamente, es la portada del libro que vengo promocionando por si quieren comprarlo, Evolución Filogenética del Sueño. Lo tenemos, como ven ahí, en español, pero si alguien quiere practicar su idioma, lo pueden comprar en inglés, o francés, o portugués, o ruso, o italiano, o alemán. Bueno, según el idioma que les exijan aquí, pueden comprar su libro en español, más el idioma que van a practicar. Bueno, entonces, rápidamente, si pasamos a la siguiente diapositiva, noten la rotación de la Tierra. Ese fenómeno empezó hace 4.000 millones de años, ya nos remontamos rápidamente, cuando surgió, por la explosión del universo, surgieron los planetas, entre ellos el planeta Tierra. Y noten la rotación, eso da origen a ritmos que duran precisamente la rotación, una rotación de la Tierra, que es aproximadamente 24 horas. Por eso hay ritmos circadianos, cerca de un día, cerca de 24 horas. Bueno, en aquel entonces pues, no había materia viva, y la materia viva que intentó poco a poco integrarse en aquellas condiciones tenía que pasar por periodos de luz y oscuridad, gasto de energía, reposo. Fue muy difícil que la materia viva se integrara para poder sobrevivir.
Bueno, después de muchos intentos surgieron los primeros animales, pero tuvieron que adaptarse. En periodos de luz se gasta mucha energía, como ustedes que están estudiando o trabajan, se mueven por todas partes, piensan muchas cosas, esos gastos de energía. Pero si no tienen un periodo determinado para ahorrar energía y recuperar esta energía perdida, se mueren. Y a propósito, el jueves próximo voy a presentar otra conferencia que se llama Dormir o Morir. Bueno, ahí les dejo a ustedes ese dilema, escojan. Bueno, entonces, la siguiente, por favor. Bueno, ahí ya saben, eso ya no lo tienen que estudiar. Esa rotación de la Tierra da periodos de luz y oscuridad. La siguiente, por favor. Ahora, ¿pero qué pasa? Noten ahí, lo que está ahí es un esquema de la membrana de un ser vivo, de una célula. Inicialmente, pues los intentos de los seres vivos en el planeta Tierra eran integrarse ahí, pero irse separando del medio ambiente. Entonces tuvieron que generar una membrana para separar el exterior de su interior para poder sobrevivir. Entonces lo que están observando ahí es una membrana que permite el intercambio de materia y energía necesaria para que sigan viviendo. Entonces ahí se gasta energía generalmente de moléculas ricas en energía, como es el trifosfato de adenosina, y gracias a eso se pueden meter sustancias que nutren a las células y eliminar aquellas moléculas resultantes del metabolismo que pueden hacer daño. Y todo eso se tiene que trabajar, requiere gasto de energía. Si se gasta energía de manera indefinida, viene la muerte. Entonces tiene que haber un periodo de reposo. La siguiente, por favor. Bueno, ahí continuamos con lo mismo. La siguiente. Entonces, en esas condiciones, la materia viva se caracteriza por gastar mucha energía, porque para vivir tiene que vencer las leyes naturales que existen en el universo. Entonces tiene que aislar de esas leyes naturales para sobrevivir, y eso representa gasto de energía. Entonces, con la rotación de la Tierra, con esto que les estoy comentando, surgieron periodos de actividad, reposo, actividad, reposo, que fueron evolucionando poco a poco esos periodos de actividad y reposo, y aquí ustedes son testigos hasta dónde llegó esos periodos. Sueño, vigilia. Ustedes son testigos vivos de lo que empezó hace casi 4.000 millones de años. Tienen la experiencia de trabajar mucho en el día y recuperar energías en la noche, física y mentalmente hablando. La siguiente, por favor. Bueno, entonces rápidamente continuamos. Pero en la diapositiva anterior, que ya su compañero se adelantó, estaban las características conductuales del sueño, que son las características más antiguas que se han utilizado. Como ven ahí, cada quien adopta un periodo de inmovilidad, dejamos de movernos, capacidad para responder se eleva, es decir, ya cuando están dormidos se requieren estímulos para hacerlos reaccionar. Aquí ahorita, como empiezan las conferencias, todo el mundo está despierto, pero al rato que empiecen a aburrirse, algunos de ustedes van a empezar a dormitar y van a dormir, y si llegan a sueño profundo ya ni me van a hacer caso. Les van a tener que aplicar estímulos intensos para poder reaccionar e integrarse nuevamente. Vean, una característica del sueño, umbral para responder elevado, pero además es reversible, porque si están dormidos realmente, con el estímulo intenso reaccionan y despiertan, pero si están drogados, si están anestesiados, allí no hay reversibilidad inmediata. Noten, es muy importante, porque conductualmente se puede confundir una persona con anestesia general que alguien que está dormido. Entonces es muy importante esa característica. Y además, cuando a alguien
lo privan de sueño, cuando hay las condiciones para volver a dormir, duermen más que antes, es decir, recuperan el tiempo perdido de sueño, lo que indica que durante el sueño se llevan a cabo muchas funciones que todavía no se conocen con precisión y que cuando se privan de sueño cesan esas funciones, de tal manera que al volver a dormir su cerebro trabaja más rápidamente para llevar a cabo esas funciones que no realizaron porque los privaron de sueño. Ahora sí, la siguiente, por favor, la siguiente. Así que esas son características conductuales que han sido utilizadas desde un principio y todavía son útiles, pero para hacer un análisis cuantitativo y cualitativo con mayor precisión, tuvieron que surgir otras técnicas para detectar, miren allá alguien está dormido ligeramente, profundamente, ¿cómo puedo calificar la profundidad del sueño de manera conductual? Es muy difícil, pero surgieron técnicas muy importantes que nos permiten hacer ese tipo de análisis. Por ejemplo, ahí están viendo un investigador inglés, Caton, que además de ser médico, físico, matemático, filósofo, le gustaba poner electrodos en los cerebros de animales. ¿Qué son electrodos? Son dispositivos de metal que conducen adecuadamente la energía eléctrica. Se entretenía poniendo electrodos en el cerebro de varios animales, ratas, conejos y humanos, y sorpresa, generaba energía eléctrica. En aquel entonces, pues, decían, ¿en qué pierde el tiempo? Qué chistoso. El cerebro genera energía eléctrica, está perdiendo el tiempo. Y así pasó mucho tiempo con sus experimentos, pero no se imaginaban la importancia que iba a tener. En la siguiente podemos ver, por favor, posteriormente, años después, ya en el siglo pasado, Berger, psiquiatra alemán, siguió estudiando ese tipo de actividad cerebral, pero concentró sus experimentos en humanos y se dio cuenta que el cerebro humano genera actividad eléctrica cerebral. Y esto varía, no es uniforme, varía si están atentos, si están cansados, si están aburridos, si están dormidos. Eso fue muy interesante. Y también describió lo que se consideraba actividad eléctrica cerebral de un cerebro normal. Hay diferentes tipos de ondas alfa, beta, gamma, delta que varían en amplitud y frecuencia y se pueden presentar en un momento determinado, de tal manera que el experto puede saber si esa actividad eléctrica cerebral corresponde a un cerebro sano o requiere un tratamiento. Entonces de ahí surgió la electroencefalografía, una herramienta poderosa para entender las características del cerebro, y lo que están viendo ahí es el padre de la electroencefalografía. Así se le llamó a Berger porque dedicó mucho tiempo a ese estudio que ahora es fundamental. Ahora ya es normal que ustedes digan, voy a obtener un electroencefalograma en tal clínica. Bueno, gracias a ese tipo de experimentos, gracias a que se descubrió que el cerebro genera actividad eléctrica y gracias al padre de la electroencefalografía, pues se generó esta herramienta poderosa para entender si un cerebro está sano o requiere tratamiento, simplemente tomando en cuenta la actividad cerebral. Y sobre todo es muy importante para las personas que tienen epilepsia. Es un buen punto de referencia para sugerir cierto tratamiento. La siguiente, por favor. Bueno, ahí ya está la técnica. Ven a una persona durmiendo con una serie de cables que le ponen sus electrodos en diferentes partes. Siguen un sistema internacional que se llama 10-20, que es una recomendación para distribuir la colocación de los electrodos en el cráneo, y al describir, publicar por conferencias, todo el mundo entienda en qué lugar se puso el electrodo que está generando tal tipo de actividad. Entonces, siguiendo ese sistema 10-20 internacional, se colocan electrodos. En este caso los electrodos son discos metálicos, pueden ser de oro, plata, diferente metal que conduzca adecuadamente la energía eléctrica a través de los cables, y esos cables van a los sistemas donde se integra la información.
La siguiente, por favor. Bueno, y ya con esas técnicas, pasamos del análisis conductual del sueño para saber si alguien está despierto, ligeramente dormido, profundamente dormido, a un análisis ya más objetivo. Lo que están viendo ahí, noten, de arriba a abajo, están viendo trazos de la actividad eléctrica cerebral. Y noten, de arriba hacia abajo, poco a poco la actividad cerebral va aumentando de amplitud y disminuyendo de frecuencia. Esas son las características cuando el cerebro pasa del estado de vigilia. Ahorita les puedo apostar, si les pongo electrodos a ustedes, tienen una actividad cerebral como la del primer trazo, pero al ratito, en 15 minutos que les vuelvo a preguntar, ya ni me van a contestar, ya su cerebro va a estar lento, algunos ya están dormitando, y entonces poco a poco se van a ir desconectando de aquí. Pero pueden dormir, nos sirven de ejemplo, porque de hecho para decir, mira, fulano de tal, tiene tales características, así que duérmanse. Bueno, regresando, cómo va cambiando la actividad cerebral. Noten en el penúltimo trazo, actividad cerebral lenta y de gran amplitud. Son las ondas más lentas que ha registrado un cerebro normal durmiendo, porque si se presentan despiertos quiere decir que por ahí hay un daño cerebral, pero durmiendo es una actividad normal. Y hasta ahí donde ven esas ondas lentas de gran amplitud termina lo que se llama sueño lento o sueño no more, es decir, que no hay movimientos oculares rápidos y que tiene 3 etapas. Y de repente la actividad cerebral cambia, se acelera, disminuye de amplitud, como ven en el último trazo. Esa actividad se parece al primer trazo, que es de la vigilia, pero se trata de una fase de sueño profundo, pero paradójicamente se parece al trazo cerebral de la vigilia, y además paradójicamente hay movimientos como en la vigilia, por eso en parte se le llamó fase paradójica de sueño o de movimientos oculares rápidos, por el tipo de actividad que se presenta. Y de esa manera entonces ya se dieron cuenta que el sueño no es un fenómeno continuo que empieza y sigue hasta el despertar. Es decir, la conferencia dura 1 hora, empiecen a dormir y sigue de manera continua hasta que termine la conferencia. No, es cíclico. Y lo que están viendo ahí es una unidad de sueño que se llama ciclo de sueño, que aproximadamente dura 90 minutos. Las 3 fases de sueño lento más la de sueño more o sueño rápido. Esas son unidades que utilizamos para dormir. Y además, esta última, la del sueño paradójico, es reciente. Se describió en 1953. Antes de esa fecha, todo el sueño, la actividad cerebral se caracterizaba por ondas lentas de gran amplitud. Y sorpresa, en 53 surgió esta nueva fase que al principio la ignoraron, porque como hay movimientos y actividad cerebral parecida a la vigilia, dijeron está despierto el sujeto, vean, se mueve, vean la actividad cerebral, pero sorpresa, profundamente dormido. Y además ahí se presenta la mayor cantidad de los sueños, de las ensoñaciones, así que eso llamó muchísimo la atención cuando se detectó que ahí se presenta la mayor cantidad de las ensoñaciones. Gran cantidad de clínicas de laboratorios se dedicaron a estudiar el sueño more y las ensoñaciones, su significado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, esa es la unidad que utilizamos para dormir, y normalmente se presentan de 3 a 6 ciclos cada noche. Y como ya dijo el doctor Escoto, soñamos varias veces en la noche. Lo que pasa es que algunos sueños se nos olvidan y nos acordamos prácticamente del último sueño que tenemos en la noche.
porque las fases de los sueños, el MOR, se distribuye de medianoche hacia la madrugada, de tal manera que hay mucha probabilidad que al despertar estemos soñando. La siguiente, por favor. Bueno, como ven, hemos aprendido mucho de los animales, lo que no podemos hacer en el humano. En los animales sí podemos meter electrodos de profundidad, trepanar el cráneo y meter electrodos. En el humano está prohibido, aunque aquí entre nos en algunos hospitales de neurología, aprovechando que están tratando pacientes que requieren abrir el cráneo, como los epilépticos, hacen un agujerito, meten electrodos y aprovechan la información para detectar cómo está la actividad de núcleos profundos. Desafortunadamente, mucha de esa información se guarda porque hay ciertas reglas que no permiten difundir ese tipo de información. Bueno, ahí tienen un modelo animal, un primo cercano a nosotros, más cercanos que los que están al norte del río Bravo. Estos primos se dejan poner los electrodos, vean, y tiene fases parecidas a las que tenemos nosotros, nada más que hay diferencias cuantitativas. La siguiente, por favor. Y noten, es muy importante, ahora sí ya aprendieron, ya se dieron cuenta que a través del análisis de la actividad cerebral uno puede estudiar el sueño con mucha precisión. Puede hacer uno cualitativa y cuantitativamente haciendo estudios de sueño. Acuérdense que para estudiar la actividad cerebral se acuñó el término de electroencefalograma. Bueno, para estudiar el sueño se acuñó el término de polisomnograma, porque además de actividad cerebral, se estudia actividad cardíaca, respiratoria, muscular, cambio de oxígeno, dióxido de carbono. Entonces, de ahí el polisomnograma. La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay ejemplos del desarrollo del cerebro. Regresamos, por favor. Vean, nuestro cerebro, el cerebro de ustedes está del lado izquierdo. Luego sigue un cerebro del ratón que ha dado mucha información para entendernos nosotros mismos. Y luego, allá no alcanzan a ver, pero yo les digo, a ese puntito blanco que está ahí corresponde al cerebro de la mosquita de la fruta. Esa mosquita que la espantan y la aplastan cuando se acerca a su frutero. No cuídenla, porque he dado muchísima información acerca de lo que es el ser humano. Bueno, si el tiempo lo permite, les voy a dar información adicional. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí está, ya ahora sí, si empezamos a hacer un análisis comparativo del cerebro y del sueño, noten ahí están los mamíferos, grupo a los que pertenecemos nosotros, pero pertenecemos al grupo más evolucionado, los mamíferos. Ahí ya nos detectaron a la derecha los mamíferos placentarios, luego, porque nacemos de placentas, pero hay otro grupo de mamíferos que no nacen de placenta, se desarrollan en una bolsa de la madre, que son los marsupiales, como es el canguro. El que conocen ustedes, porque existe en México, es el tlacuache o zarigüeya. Y luego, menos evolucionado, a la izquierda, están los monotremas, que en México no hay, como el ornitorrinco y el oso hormiguero australiano, que son mamíferos, porque maman, aunque no tienen mamas, más bien lamen la leche de la mamá, no tienen mamas, pero se clasifican como mamíferos, pero son muy primitivos porque tienen pico córneo como de pato, y además nacen de huevo, vean, diferente a nosotros, pero son mamíferos. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí ya nos vamos más lejos, porque ahí están mamíferos, aves, reptiles, peces y batracios, y va cambiando su sueño a medida que cambia el cerebro. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está un análisis comparativo del cerebro de vertebrados. El más evolucionado, abajo a la derecha, es el de nosotros, y luego el de las aves. El de las aves se parece al de nosotros, aunque la corteza cerebral, ese manto que cubre los hemisferios cerebrales, no está tan desarrollado. Luego siguen los reptiles,
que ellos ya no tienen esa neocorteza, no tienen esa neocorteza que le da tanta capacidad al humano para ser el ser dominante sobre el planeta Tierra, la corteza. Bueno, los reptiles ya no tienen esa neocorteza. La naturaleza hizo una disección natural, entre comillas. Todavía no surge la neocorteza en los reptiles, y menos en los batracios, y mucho menos en los peces. Entonces, a medida que nos alejamos de los mamíferos más desarrollados, sobre todo el humano, todavía se conservan hemisferios cerebrales, tronco cerebral, cerebelo y médula, pero se van haciendo esas estructuras menos complicadas, menos desarrolladas, lo que quiere decir que las funciones que llevan a cabo, tanto físicas y mentales, cada vez son más alejadas de las que nosotros desarrollamos regularmente. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí, panorámicamente, es el grupo de mamíferos más desarrollados donde estamos nosotros. Y pongo esto, aunque ya pasé cierta información, para resaltar algunas características. Prácticamente todos los mamíferos estudiados tienen esas fases de sueño que describí para el humano, que ya se acuerdan: sueño lento y sueño morfo. Nada más que el sueño lento no está dividido en tantas etapas como en el humano, en parte porque se tiene más interés en estudiar al mismo humano que a los demás animales, y en parte también porque su cerebro está menos desarrollado, de tal manera que el sueño se manifiesta con diferentes características. Bueno, de aquí quiero resaltar que el sueño debe desempeñar una función vital importante, porque los animales duermen aún en condiciones donde corre peligro su vida. Por ejemplo, abajo a la izquierda están los murciélagos, que uno pensaría que no pueden dormir, y menos en sueño profundo. Pues bien, ya se ha estudiado conductualmente y también poniendo electrodos en el cerebro de los murciélagos, y duermen profundamente y no les pasa nada. Lo que pasa es que han desarrollado un sistema que les permite fijarse a ciertas partes y quedan profundamente dormidos. Otro ejemplo de ahí, importantísimo: mamíferos que viven en el agua, siendo mamíferos, necesitan tomar el oxígeno para respirar, del aire atmosférico, pero no que el sueño es vital. ¿No duermen? Sí duermen. Bueno, pero si están en el agua se ahogan. Cierto, tienen razón en ese sentido, pero se ha desarrollado un tipo de sueño especial que se llama sueño lento o sueño unihemisférico, lo que quiere decir que estos animales, mamíferos marinos, duermen como si tuvieran dos cerebros. Un hemisferio duerme y el otro está atento, y se van alternando, y se da la función sueño aún en esas condiciones. Se duerme, es el momento de respirar, el hemisferio que está despierto le dice al individuo de pensar y respira, y vuelve a seguir durmiendo, lo que indica que la función sueño está presente aún en condiciones donde pueden perder la vida, y eso indica que el sueño localmente está haciendo una función en ese tejido que constituye el cerebro y que se tiene que llevar a cabo para que funcione adecuadamente. Bueno, podría hacer un recorrido de otros mamíferos, pero no da tiempo. Resalto lo más importante para que vean el papel que desempeña el proceso de dormir. La siguiente, por favor. Vean, ahí están los delfines. Los delfines luego se desplazan juntos, como ven ahí, y abajo están trazos de la actividad cerebral. Ven, en el primer trazo, arriba la actividad cerebral rápida, es de un hemisferio, está despierto, y en medio está actividad lenta de gran amplitud. Ese hemisferio está dormido. Y luego en el siguiente trazo, pues ahora el cerebro que estaba dormido tiene que despertar para vigilar.
y el que estaba vigilando ahora duerme, se van alternando. Y en el último trazo, los 3 trazos rápidos están iguales. Actividad rápida de baja amplitud, está completamente despierto el delfín. Que técnicamente así ha sido muy difícil mostrar este tipo de actividad, porque en un medio líquido hay cortocircuito, entonces tuvieron que resolver ese problema de colocar electrodos y que no hubiera cortocircuito para poder detectar adecuadamente la actividad cerebral, y además dejarlos en libertad. Inicialmente utilizaban cables muy largos que estaban conectados a su cerebro para que se desplazaran en un tanque especial y poder dormir. Pero ahora con la tecnología, por medio de telemetría, se ha facilitado, se ponen electrodos, se sueltan los delfines y ya se puede estudiar su sueño, su vigilia, y se observa como les he descrito. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí las focas, que en parte ya saben, viven en tierra, como la que tienen ahí, pero a veces van en alta mar. Bueno, cuando están en tierra firme duermen como nosotros, los 2 hemisferios dormidos o los 2 hemisferios despiertos, pero cuando tienen que salir, alejarse de la costa en alta mar, que se la pasan días, semanas, uno se pregunta, bueno, ¿cómo duermen? Bueno, allá tienen la virtud, tienen la característica de que se da el sueño unihemisférico. Ahí el cerebro de la foca se va alternando, un hemisferio duerme mientras el otro está activo, y así se la pasan. La siguiente, por favor. Bueno, y ahí vean el otro grupo de mamíferos. Ya terminamos con los más evolucionados, los placentales, y ahora los marsupiales. Se ha estudiado su sueño, sobre todo en el que conocen ustedes, en el tlacuache, y él duerme mucho, presenta las 2 fases de sueño que describimos en los mamíferos superiores, incluyendo al humano: sueño lento, sueño mor. Entonces ahí está ya presente las 2 fases de sueño. La siguiente, por favor. Miren, ahí está el tlacuache, pero se hace el dormido. No se acerquen porque tiene unos dientes muy filosos. Se hace el dormido, es una actitud defensiva para que no lo ataquen. La siguiente, por favor. Y miren, el grupo de mamíferos más primitivos, los que nacen de huevo, pero son mamíferos, e inicialmente, también técnicamente, es muy difícil estudiar su sueño con técnicas electrofisiológicas por el cortocircuito, y además que estos animales son muy sensibles. Cuando lograban que se donaran unos ejemplares para estudiar el sueño, no duraban mucho en cautiverio, se morían, de tal manera que los primeros estudios concluyeron: el sueño lento es el único que presentan estos animales primitivos, el sueño mor no está presente. Esto quiere decir que el sueño mor apareció tarde en la evolución, una vez que el cerebro se hizo más complicado para generar el sueño mor, y entonces ahí se hizo un análisis filogenético de cómo se fue desarrollando el sueño, y que el sueño mor apareció tardíamente en la evolución, porque estos mamíferos primitivos nada más tienen sueño lento. Pero con el tiempo, con mejores técnicas de adaptación al laboratorio, sorpresa, estos también tienen sueño mor. Entonces ya está presente también en estos animales primitivos. La que sigue, por favor. Sin embargo, aquí hay que resaltar, antes de pasar a las aves, aquí hay que resaltar que si bien estos animales primitivos tienen las 2 fases de sueño como las que describimos para nosotros, tienen ciertas características primitivas, pero que también las presenta el humano, porque también hay un área del conocimiento que se llama ontogenia del sueño, es decir, el sueño de acuerdo a la edad, que se va modificando de acuerdo a la edad. Y les voy a mencionar que normalmente el sueño sigue una secuencia. A partir de una vigilia relajada pasamos por las fases 1, 2, 3 y mor.
Esa es la secuencia natural, salvo en pacientes que tienen narcolepsia, se brincan de vigilia activa a sueño profundo y se caen. Si alguien de aquí es narcoléptico y le da ataque de risa, no se espanten, pasó rápidamente a sueño profundo, se pierde toda actividad muscular y se cae. Solamente en condiciones patológicas sucede eso, o también de manera natural en el humano recién nacido. El humano recién nacido, el recién nacido pasa de vigilia activa a sueño profundo. No sé si por ahí tienen un hermanito recién nacido que está sonriendo y de repente se queda profundamente dormido. Bueno, inmediatamente pasó de vigilia activa a sueño profundo. Eso es natural, todavía no se sabe por qué da ese brinco, pero ya normalmente después de los 4 meses se sigue esa secuencia que les mencioné, salvo los narcolépticos. Bueno, entonces, y además en estos mamíferos primitivos hay una mezcla de actividad de ondas cerebrales entre actividad que parece la fase de sueño de movimientos oculares y el sueño lento. Hay una mezcla, todavía no se distingue bien, pues en el humano recién nacido también hay una mezcla. Entonces, la ontogenia de nuestro sueño nos recuerda nuestro origen animal. Si nada más analizamos el sueño, dormimos como animales primitivos recién nacidos. Ya después el sueño se va organizando como les describí. Y luego viene el otro grupo de las aves. Noten ahí ya un canario durmiendo. Ahí, a veces para conseguir los ejemplares, los colaboradores les roban a las abuelitas su mascotita. Y esta es una donación de una abuelita, nos dio algunos canarios y logramos estudiar el sueño. Ahí ven un copete, ahí se fijan los electrodos. ¿Qué se hace? Se cortan las plumas. Con un bisturí se corta la piel, se expone el cráneo, se hacen agujeritos con un taladro como el de los dentistas y por ahí se meten electrodos y luego se fijan en el cráneo con cemento acrílico, el que utilizan los dentistas, que originalmente es un polvo con su solvente, cuando seca queda como cemento. Eso fija los electrodos, es el sistema que se utiliza. Y noten, ya estudiamos ahí a las aves, duermen empechadas y también tienen el sueño mor y sueño lento como el de los humanos, pero el sueño lento no se ha dividido en tanto detalle como en el humano. Pero además una cosa muy importante, la duración del sueño mor en el humano, de la fase de sueño mor, dura en promedio 15 minutos, hay más o menos, varía, 15 minutos, 900 segundos. En las aves dura 10 o 12 segundos. Vean qué diferencia. Pero se tiene que presentar, porque el sueño desempeña una función muy importante y aún en condiciones donde puede perder la vida, porque como duermen emperchados los animales y durante la fase de sueño mor hay atonía muscular, de tal manera que uno tiende a caer. Si duermen en acantilados, se van a pic. Posiblemente ahí se seleccionaron aquellas aves que despertaban antes de caer y golpearse en las rocas. Se eliminaron esas, porque dura 10, 15 segundos. Si tienen una mascotita ave en su casa ahora se van a dar cuenta, está emperchada y está así con la cabeza levantada, si está despierta, y luego si está cansada como que empieza a bajar la cabeza, a bajar el pico. Está en sueño lento, pero atención, en un momento determinado se va, pero antes de caer se levanta. Doctor, bueno, quedan 10 minutos. ¿Cuánto me queda? 10 minutos. Bueno, rápidamente, eso es lo que dura el sueño mor, y entonces dura como 10, 12 segundos. Vean, en el humano dura 15 minutos, son 900 segundos, y aquí 10 segundos. En el humano se presentan 2 a 6 ciclos cada noche. Bueno, las aves presentan más de 400 fases
de sueño muere en 24 horas. Ahí hay una compensación, se reduce la duración, pero aumenta la frecuencia. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, allí otro modelo animal, no recuerdo si el maestro Montaño nos donó algún modelo. Bueno, no recuerdo, mejor por el tiempo ya no le pregunto, la que sigue. Y noten, bueno, hay algunas aves que se la pasan volando de un extremo a otro, que el vuelo puede durar horas, semanas, y uno se pregunta, bueno, si el sueño es fundamental, si no se mueren, ¿cómo es que no duermen? Bueno, ya hay datos ahí por un grupo de alemanes con el sistema de telemetría. Ha mostrado que los animales pueden dormir volando. Basta con que planeen, el aire los carga, como los aviones, extienden las alas y el aire los carga y pueden dormir. Acuérdense, el sueño no dura 10 segundos, pueden planear fácilmente. Bueno, la que sigue, por favor. Noten allí una ave codorniz en el laboratorio donde presenta las características que ya les describí. La que sigue rápidamente, por favor. Y ahí esta vuela más de 13.000 kilómetros sin parar. Imagínense, va desde Alaska, Nueva Zelanda, Australia. Más de 13.000 kilómetros, días y días y días. ¿No duerme? Bueno, posiblemente duerma volando, como ya les decía. En este ejemplar no se han puesto electrodos, pero ya les decía que grupos de investigadores alemanes han mostrado que los animales, las aves, pueden dormir volando. Es muy probable que esta ave, que no aterriza en mucho tiempo, duerma en el aire. La que sigue, por favor. Bueno, y el pollito, ya lo ven ahí, ha sido un modelo para estudiar la ontogenia del sueño. Cómo duermen de acuerdo a la edad, inclusive antes de nacer. En el mismo humano el feto duerme antes de nacer. Bueno, este modelo animal, el pollito, nos ha indicado cómo el sueño se va modificando y que el sueño ya está presente antes de nacer. La que sigue, por favor. Bueno, ahí las iguanas también ya les decía que como no tienen neocorteza y las ondas lentas de gran amplitud que caracterizan el sueño lento, aquí no se ven. Y por eso algunos autores dicen, no, los reptiles no duermen, no se ve la actividad cerebral. Falso, no tienen las neuronas que dan origen a esa actividad, pero el sueño está presente y tenemos muchos datos que no se los voy a dar ahora por el tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, y ahí, eso sí, saquen una foto, no traje ese ejemplar. Esa tortuga habita en el desierto de Durango y Chihuahua. Es el único lugar en el mundo donde existe y está a punto de desaparecer. Si quieren tomarse una foto con ella, porque es la última oportunidad. Ya estudiamos su sueño, ya se publicó, pero no sabemos si todavía existen algunos ejemplares. Y ahí está, hay sueño conductual. Allí la actividad cerebral ya no funciona adecuadamente. La que sigue, por favor. Bueno, y con mayor razón en las ranitas, también vean su mirada vidriosa, se va haciendo opaca. Vean a uno de sus compañeros que ya está cansado, pero que se cae una mirada semejante a la ranita hasta que se queda dormido. La que sigue, por favor. Vean ahí, vean, ya cambió la mirada. Vean, está a punto de dormirse. No va a dar tiempo para hacer un experimento con ustedes, pero vean, algunos de ustedes ya están así. La que sigue, por favor. El pez que tiene que ver, vive en el agua, este es el pez cebra, pero ha sido un modelo fundamental para entender el sueño. Ya si nos metemos a situaciones de tipo neuroquímica, porque además de la actividad cerebral, se han metido electrodos, se ha analizado qué pasa dentro de las neuronas que se activan, se inhiben para dar origen a la vigilia y el sueño, pero ahí también se liberan neurotransmisores para controlar vigilia y sueño. Se libera serotonina, acetilcolina, ácido gamma-aminobutírico, ácido glutámico, orexinas. Todo eso se tiene que liberar para controlar nuestra vigilia y el sueño. Bueno, estos animales han sido ese modelo porque permiten detectar ese tipo de neuronas, de tal manera que ya se han encontrado rastros neuroquímicos desde donde empieza el sueño. La que sigue, por favor. ¿Ya cuántos segundos me quedan? La que sigue. Bueno, ahí está el esquema del cerebro de la que sigue. Y ya ahí, cuando pasamos a los invertebrados, ayer la Organización
del sistema nervioso cambia, tiene una organización, como ven ahí, cordones de nervios que recorren todo el cuerpo y luego por ahí se comunican unos y otros para controlar la actividad corporal, y al último se acumulan neuronas que forman un ganglio cerebroide que funciona como nuestro cerebro, pero también duermen. La que sigue, por favor. Ahí ven un insecto, se ha estudiado el sueño. En la mosquita de la fruta es fundamental, porque no solamente nos da información de fenómenos neuroquímicos, neurofisiológicos del sueño, sino también de trastornos del sueño. Y como ya se conoce el genoma completo de la mosquita, se pueden generar tipos de mosquita como una enfermedad determinada. Así se han creado mosquitas que se la pasan toda la noche, camina, mosquitas insomnes, y al contrario, hay otras que se la pasan, duerme. Entonces, con la manipulación genética, estas mosquitas han sido un modelo fundamental para entender a profundidad el sueño en el humano. La que sigue, por favor. Bueno, ahí seguimos la siguiente. Esa es la mosquita de la fruta, que ya les dije la importancia que tiene. La que sigue. Ya es tan importante la mosquita de la fruta que ahí ven un rompecabezas de los componentes del cerebro de la mosquita con la función que desempeña cada componente. La que sigue. Ahí el corte del cerebro de la mosquita. La que sigue es una abeja. La abeja tiene sueño pasivo o lento y MOR como el de nosotros. Un grupo de investigadores alemanes ha mostrado que la abeja conductualmente, después de la vigilia, se fija en una ramita y se la queda inmóvil, durmiendo, sueño conductual, y después de cierto tiempo empieza el movimiento de las antenas, sin mover el cuerpo, antenas. Bueno, entonces ahí está, un tipo de sueño lento, activo, y el tipo de sueño MOR, pero en este caso son las antenas. La que sigue, por favor. Y la cucaracha, cuídenlas. No las aplasten, porque también hay estudios, hay modelos de la cucaracha que indican que precisamente el sueño es tan importante como alimentarse. Si no duermen, se mueren. Cuiden a las cucarachas. Hay varios estudios que nos han mostrado la importancia del sueño. Ya se quedó dormido, ¿quién? En la cocina también. La que sigue, por favor. Bueno, y ahí hay varios ejemplos. Arriba, abajo, a la izquierda, vean la cucaracha, arriba despierta, y abajo está dormida, ven, la conducta indica niveles conductuales. Y a la derecha está la imagen de la mosquita de la fruta, arriba despierta, y abajo ya dobló las patitas, está dormida. La que sigue, por favor. También hay estudios en el pulpo. La que sigue, por favor. Este molusco que además ha servido como modelo para estudiar la memoria, cómo funciona la memoria. La que sigue. Ahí está el caracol. La que sigue. La que sigue. Y este es un animal microscópico, a simple vista no se ve, hay que estudiarlo en el microscopio, pero también presenta la función sueño, y también nos indica que una de las funciones del sueño es el crecimiento, porque cuando va a crecer necesita dormir, crece por partes, entonces se la pasa por periodos de sueño conductual para crecer, porque en el mismo humano se libera hormona del crecimiento durante una fase de sueño. Pues aquí se está dando una gran cantidad de información que se va a aplicar en el humano, con la gran ventaja que ya se conoce bien su conectoma, es decir, sus conexiones del sistema nervioso. Y además, como tiene 302 neuronas, es lo que tiene el sistema nervioso, se conoce con precisión la función de cada neurona, y de esa manera pues se estudia la función sueño. La que sigue, por favor. La que sigue. Ahí está el sistema nervioso de este gusanito. La que sigue. La siguiente, por el tiempo. Allí otro gusanito. La que sigue. Es una planaria que abunda en charcos. También se ha estudiado su sueño. La que sigue. La hidra también, que ahí ya no se localiza
un conjunto de neuronas que funcionen como cerebro, más bien tiene un sistema nervioso reticular, como su nombre lo indica, es una red que tapiza a todo el cuerpo de la hidra, pero también hay estudios de sueño. La que sigue, anémona, y la que sigue, también la que sigue, y de los animales más primitivos que ni se mueve, la esponja, ni cerebro tiene, ni neuronas tiene células que funcionan como un todo, como musculares, como neuronas. Allí no se ha estudiado el sueño, pero posiblemente debe de estar presente. La que sigue, vean, un paramecio, un animal unicelular que seguramente, como está activo, en un momento determinado tiene que descansar, y eso se llama sueño, porque a través de su membrana capta partículas que le son útiles para sobrevivir y elimina los productos de desecho. Eso significa trabajo, gasto de energía, y tiene que descansar en un momento para recuperar y sintetizar la energía otra vez que va a utilizar. La que sigue, ahí está al microscopio, la que sigue es una amiba, ahí está cómo está actuando la amiba, la que sigue, y finalmente ya la que sigue, y ahí vienen las funciones del sueño, pero no se las voy a describir porque ya no da tiempo. La que sigue. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Pero aquí, como ven, los que controlan el tiempo no me dejaron explicar con más detalle. No hay problema, ahorita nosotros les vamos a hacer un pequeño anuncio. El doctor se va a encontrar vendiendo acá afuera parte de sus libros. Si gustan venderlos, su libro en pasta dura tiene un precio de 450, y estos dos libros se encuentran en un precio de 300 y 350 respectivamente, por si quieren hablar un poquito más de la información que nos acaba de presentar el doctor Fructuoso. Daremos un breve espacio por los tiempos. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan para el doctor Fructuoso, por favor? Buenas tardes. Disculpe, si un perro se duerme y digamos pasa lo mismo que pasa con los animales marinos, está profundamente dormido y oye un ruido y se despierta, ¿es lo mismo? Como que estoy un poco sordo. A ver, también tengo atención dispersa. Ahora sí te pongo atención. Sí, perdón, te pongo atención. Sí, le preguntaba que si un perro está profundamente dormido y se despierta con cualquier ruido, ¿es lo mismo que pasa con los animales marinos? Bueno, eso pasa con todos los animales que duerman. Generalmente, cuando uno duerme, uno se desconecta del medio. El cerebro, con su capacidad, envía información inhibitoria a la entrada de las vías sensoriales para que los estímulos que pudieran entrar e interrumpir la función sueño se bloqueen. Y eso puede pasar en cualquier escenario donde uno esté durmiendo. No sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta que tenga? Doctor, pues, ¿qué le puedo decir? Hace 31 años llegué a su laboratorio, biomédica de la UNAM. 32. La mayoría ya habían nacido todos ellos. Sí. Me siento orgulloso. Bueno, pues la pregunta puede ser amplia, pero ¿usted cómo ve, doctor, actualmente a nivel nacional? Yo siempre le pregunto a los muchachos, soy la materia de bases biológicas hace 27 años. ¿Y qué nivel tenemos en México? Pues un pionero como usted en los estudios del sueño, ¿no? Por ejemplo, el doctor Raúl Hernández Peor en su momento estudió el sueño, por usted, ¿no? El doctor Fernández Guardel, para descanse, igual el doctor Drucker, que también nos acompañó una vez aquí, la doctora Mexicano, Álvarez Rueda y muchos, podemos ser otros 30. Pero ¿qué nivel, cómo considera usted que tenemos en México actualmente? Fisiología celular de la UNAM, la Facultad de Psicología, IFECEL, tenemos varios estudios a nivel nacional. ¿Cómo ve el nivel que tenemos de estudios de sueño
en comparación de otros países que también hacen estudios de sueño? Esa es mi pregunta, desde su experiencia. Bueno, pues a pesar de nuestras carencias económicas, no tenemos equipos súper sofisticados. Creo que el nivel del sueño aquí en México ha crecido de manera exponencial, de manera significativa. Y esto se los puedo mencionar porque prácticamente yo empecé en 1964 en el hospital de neurología, ahora es instituto. Ahí me enteré que algunos investigadores estudiaban el sueño, me llamó mucha la atención, porque siempre me interesó saber cómo funciona el cerebro y en particular el sueño, que es rico en información, porque de ahí uno puede aprender mucho acerca del funcionamiento general del cerebro, no nada más del sueño y la vigilia en particular. Bueno, en aquel entonces los equipos eran muy burdos, si acaso un registro, un canal, y no había sistemas adecuados internacionales para calificar. Entonces yo empecé a trabajar ahí con un psicólogo que curiosamente no lo menciona la historia de los que hacen historia de cómo se desarrolló el sueño. Enrique Roldán, que ya murió, pero él empezó ahí. Antes Hernández Pío también trabajaba con sueño y también otras funciones, inclusive trabajó con el riñón, con el hígado y con los niveles de vigilancia. Ya después vinieron Duque, Colín y varios, y han surgido, y de manera explosiva, ya ha crecido de manera significativa el sueño aquí en México. Y aquí hay que resaltar los aspectos. Uno es la investigación básica, que es muy interesante saber qué pasa durante el sueño, cuál es la función del sueño, cómo se lleva a cabo, etc. Pero otra parte es también ver los trastornos del sueño. La sociedad mundial tiene problemas de sueño. Pudiéramos recorrer a todo el auditorio y todos tienen algún problemita de sueño. Hay una clasificación internacional donde hay más de 100 trastornos del sueño, divididos en 7 capítulos. Entonces, aquí primero se generó una sociedad de sueño en general, donde había sobre todo investigadores básicos y algunos que hacían clínica, pero ahora ya de manera explosiva, pues ya surgió la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, donde da énfasis a los trastornos del dormir. Entonces creo que hay varios investigadores aquí en México, y una cosa muy importante, la Facultad de Psicología es la que inició concursos formales de sueño. Inclusive ahora ya tiene hasta una maestría en trastornos del dormir. Entonces psicología, más que la Facultad de Medicina, regularmente da cursos de sueño y ahora hasta de trastornos del sueño. Ahora han surgido ya más dependencias que estudian el sueño. E inicialmente urgía que se generan clínicas para tratar pacientes con trastornos del sueño, porque los lugares que existían era para hacer investigación, pero colateralmente no trataban a los pacientes. Ahora sí, ya hay clínicas, está la de la UNAM, que está allí en la parada del metro, Hospital General, y ya hay en varios estados. Está creciendo porque ya vieron la importancia que tiene el proceso de dormir, y esto cada vez va a ser peor. La sociedad a nivel mundial tiene problemas de sueño, y ahorita en una visión panorámica, México y Estados Unidos están peleando el primer lugar en obesidad, y la obesidad es un factor que da origen a trastornos del sueño, y ese trastorno del sueño pues puede originar muchas enfermedades colaterales, entre ellos lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces ya está adquiriendo mucha importancia. Y a propósito de
precisamente esta semana, muchas gracias por invitarme, porque esta semana es la Semana Internacional del Cerebro, órgano súper importante, es la razón de existir, es donde la materia adquirió conciencia de su propia existencia. Sin cerebro, pues la materia no existe. Y además, el viernes es el Día Mundial del Sueño. Entonces, muy bien, muchas gracias. Miren, de alguna manera fusionamos la Semana Internacional del Cerebro y el Día Mundial del Sueño. Así que fue muy buena idea de los organizadores. Y ya quítenme el micrófono porque podría seguir hablando. Le agradecemos al doctor Fructuoso.